La palabra de Dios habla en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 11 y 12. La palabra de Dios dice de esta manera: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Quiero también que nos traslademos al libro de Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, si usted tiene su Biblia, puede también compartir con nosotros. Hechos capítulo 3, verso 19, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que necesitamos entender, y es que Dios es espíritu, Dios es santo, Dios es puro, y Él ha dado una promesa a toda carne. Según el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 28, dice la palabra de Dios que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero esa promesa ya estaba dada antes de esta declaración en el libro de Isaías, capítulo 28. Versículo 11, donde lo acabamos de leer: y en lengua de tartamudos hablará a este pueblo. Y ese momento llegó porque Dios es fiel en su palabra. La palabra de Dios dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, llegó el Espíritu Santo sobre todo el aposento alto, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero hubo una evidencia, amada iglesia. La palabra de Dios dice que hablaron en nuevas lenguas. Por eso hoy quiero hablarles y enseñarles en este momento sobre el valor de hablar en lenguas. Y hay dos clases de hablar en lenguas. Muchas personas no se dan cuenta de ello, pero la Biblia realmente menciona dos tipos de hablar en lenguas. El primero es el don de lenguas, que se usa para edificar a la iglesia, según 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Y este tipo se debe usar siempre con el don de interpretación. Bendito sea el Señor. Y el segundo, ese es el lenguaje en oración que Dios quiere que cada creyente reciba. Y en verdad esto es una experiencia excitante y maravillosa. Pero muchas personas han preguntado: ¿qué de bueno hace el hablar en lenguas? Déjeme decirle, amada iglesia, amado hermano, amado oyente, que hay muchos beneficios de hablar en lenguas nuevas. En el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 38, allí el Señor Jesús nos da unas palabras. Y también que el Espíritu Santo sería como un río de agua viva, fluyendo en las partes más profundas de un creyente y que saltaría para vida eterna. Según está en el libro también de San Juan, capítulo 4, verso 14, cuando Jesús dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando un creyente lleno del Espíritu comienza a alabar al Señor Jesús en su idioma nativo, él empieza a tocar la presencia de Dios en una manera especial. Y este sentimiento se refuerza una vez que comienza a hablar en otras lenguas, al punto que
oramos y adoramos en lenguas y lo más fuerte que sentiremos es la presencia del resucitado, y ese es el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el refrigerio que acompaña la llenura del Espíritu Santo según Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos, dice el Señor, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bendito sea el nombre del Señor. Igualmente en el libro de Isaías 28:11 nos dice que este refrigerio viene de tener labios de tartamudo y hablar en otra lengua. Quiero decirle, amada iglesia, que hablar en lenguas también nos fortalece y edifica nuestra fe. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Aquí notamos algo muy importante, y si usted lee también en Judas capítulo 20, pero vosotros, Judas 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Y note bien lo que dice aquí: orando en el Espíritu Santo. Y esto es tan importante, amados oyentes, porque la fe es una de las piedras angulares de nuestro andar con Dios. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Igualmente la Biblia declara que el hablar en lenguas satisface nuestra sed espiritual y es una buena manera de alabar a Dios. La Biblia dice en San Juan capítulo 4 que el Padre, Él está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. El hablar en lenguas es también una señal para los incrédulos, pero se debe usar sabiamente. Bendito sea el Señor. Yo creo que Dios nos está edificando en esta preciosa mañana. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2 dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Amado amigos y amado hermano, si usted alguna vez escucha a algún hermano, alguna persona que está hablando en una lengua extraña, que esa persona usted lo ve adorando a Dios y de un momento a otro empieza a hablar en una lengua extraña, escuche esto. Él no está hablando a los hombres, sino que está hablando a Dios. La Biblia dice: pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amado hermano, el hablar en lenguas debe de ser para todos, no para algunos, sino para todos. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere llenarte con el poder de su Espíritu Santo. Algunos aseguran que el hablar en lenguas no es para todos los oyentes o los creyentes, pero eso es incorrecto. Según el libro de Efesios capítulo 6, verso 11 al 18, cada cristiano debe ponerse toda la armadura de Dios y audazmente entrar en esa guerra espiritual cuando oramos en el Espíritu Santo. Porque déjeme decirle, amado hermano y amado oyente, que debemos orar en el Espíritu Santo. Y la pregunta en esta mañana es, tal vez usted se preguntará: ¿qué es orar en el Espíritu? Si usamos bien la interpretación de la Biblia, 1 Corintios capítulo 14, verso 14, la palabra de Dios dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Vuelvo y lo repito. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Bendito sea el Señor. Aunque sigue diciendo: pero mi entendimiento queda sin fruto. Gloria a Dios.
Pero aquí hace claro que ese orar en lenguas es orar en espíritu, en el espíritu. Por consiguiente, ya que todos los adoradores verdaderos debemos adorar en espíritu y en verdad, concluimos que cada cristiano debe hablar en lenguas. No vaya a oír o a dejarse influenciar por el enemigo, porque ahorita en estos tiempos andan algunas doctrinas, algunos dogmas de hombres diciendo que no es necesario hablar en lenguas. Y hay que refutar esto y defender la palabra de Dios. Note usted bien que antes del Señor Jesús enviar, antes del Señor que comisionar o enviarlos a hacer el trabajo de la gran comisión, el primero les dijo que esperaran en el aposento alto hasta que fuesen llenos del Espíritu Santo. Y una vez ellos ya llenos del Espíritu Santo, fueron con poder y demostración del Espíritu, con sanidades, milagros, prodigios. Porque ya no eran ellos, sino era el mismo Espíritu Santo que estaba en cada uno de ellos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y la palabra de Dios sigue diciendo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 18, que Pablo hablaba en lenguas más que todos. ¡Wow! Tremendo esto. Y la Biblia dice que no impidáis el hablar en lenguas. Es algo bíblico. Pero notemos que, como leímos y como está escrito en la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2, cuando los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, hubo una evidencia. Y fue que ellos hablaron en otras lenguas. Y otra prueba de esto es que Juan el Bautista, él dijo en San Lucas capítulo 3, vamos a leerlo en esta preciosa mañana, San Lucas capítulo 3, versículo 16. Oh, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y si nos trasladamos al libro de Hechos, vamos a notar también algo poderosísimo en Hechos capítulo 1, versículo 5. Gloria al Señor. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Capítulo 2, verso 4 también sigue diciendo: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En el pasado se creyó que el hablar en lenguas era para usarse en el campo misionero, para convertir a personas que hablaban un idioma extranjero que los misioneros no hablaban. Sin embargo, esto es incorrecto. Porque leímos ahorita en 1 Corintios capítulo 14, verso 2, que el que habla en lengua desconocida, los hombres no le entienden. Y da 4 discernimientos acerca de hablar en lenguas en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Sin embargo, quiero decirles algo muy importante. La palabra de Dios dice que cuando una persona habla en lenguas, no habla al hombre, sino que habla a Dios como número 1. Como número 2, nadie entiende lo que dice. Como número 3, habla en el Espíritu. Número 4, hablan misterios. Necesitamos entender y dividir estos 4 puntos. Y además de glorificar a Dios cuando nosotros, amados oyentes, oramos en lenguas, el Espíritu también
hace intercesión por nosotros según la voluntad de Dios. Por eso quiero invitarle, amado oyente, que cada día usted ruegue al Señor Jesucristo, que sea Él llenándolo con el poder de su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Según el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Dice la palabra de Dios, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Si usted nota bien, ese Espíritu aparece con E mayúscula, dando a entender al Espíritu Santo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bendito sea el Señor. Y esto nos permite que oremos efectivamente, cuando muchas veces no sabemos exactamente por lo que debemos orar. Quiero decirle, iglesia, una vez más, que hablar en lenguas es una experiencia maravillosa, pero necesitamos buscarlo frecuentemente. Hay muchos creyentes que se conforman con recibir el Espíritu Santo una vez en la vida. Y de nosotros, el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Nos es necesario, nos es menester avivar, no de vez en cuando, o cada vez que vamos a la iglesia, no solamente eso, sino todos los días, en nuestro devocional diario, en esa búsqueda, avivarlo todos los días. Señor, te necesito en mi vida. Lléname, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Hablar en lenguas es la experiencia maravillosa. Y por un momento quiero testificarles la primera vez que yo fui lleno del Espíritu Santo. Recuerdo tanto que yo era un niño y estaba en casa con mi madre y recuerdo tanto como si fuese ayer. Inmediatamente, en un momento a otro, me enfermé, porque uno para enfermarse necesita solamente estar sano, amado oyente. Y me enfermé y el estómago se me empezó a crecer, a crecer y a crecer. Se me estiró el estómago de una manera impresionante. Y unos cólicos, y mi mamá no sabía qué hacer, simplemente oraba allí. Papá no estaba en casa. Y recuerdo tanto que sentía ya morir. Hasta que un momento a otro mi madre me llevó a la sala de la casa y me dice: papi, hijito, adora a Dios. Doy gracias al Señor que crecí en un hogar que temían a Dios. Y recibí ese fundamento desde muy temprana edad. Y recuerdo tanto que empecé a adorar a Dios. Empecé a aplaudir con mi estómago grande, lleno de cólicos, enfermo. Y empecé a adorar y a aplaudir, cuando de un momento a otro una fuerza sobrenatural se apoderó de mí. Empecé a llorar, pero yo ya no lloraba de dolor, sino de un gozo inefable. Empecé a aplaudir con más fuerza, empecé a temblar, y de un momento a otro, amados oyentes, créanme, esto es verdadero, comencé a hablar en otras lenguas según el Espíritu ponía en mis labios. Oh, Dios mío, inmediatamente fui sano. Instantáneamente fui sano. Y por primera vez fui testigo del poder del Espíritu Santo, aunque en ese entonces yo no sabía qué era eso. ¿Qué fue esa experiencia? ¿Qué era esa experiencia? Pero más adelante Dios fue marcando mi vida y fui entendiendo que ese era el mismo Señor Jesucristo en su Santo Espíritu, llenando todo mi ser. Porque déjeme decirle que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, hasta puede ser sano instantáneamente. Todo lo malo sale en el nombre de Jesús.
Algunos han perdido el fluir del Espíritu Santo en sus vidas. Han perdido el anhelo de hablar en lenguas. Porque realmente, o raramente también, avivan el don de Dios que está en ellos por medio de la oración. Y esto no significa que tal vez el Espíritu Santo ha salido de ellos, pero significa que se aminora la influencia del Espíritu Santo en ellos y requieren un refrescamiento, un refrigerio en su vida. Ellos necesitan avivarlo. Amado oyente, usted todos los días necesita avivar el fuego de Dios. ¿Qué es lo que hace que las personas tengan dudas sobre el hablar en lenguas? Como número uno, algunos nunca han oído hablar en lenguas antes. Como número dos, toma fe recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Muchas denominaciones han condenado equivocadamente el hablar en lenguas. Hablar en lenguas, es tanto, quiero decirle que hablar en lenguas es algo maravilloso, es algo inefable. Y para muchos les cuesta recibir o entender el poder que es el Espíritu Santo y recibir la influencia, la gloria de Dios en su vida. Pero déjeme decirle que es lo más maravilloso. Tú sientes un gozo, tú sientes una alegría, tú sientes lo más precioso de este universo, que es Dios mismo habitando en tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y eso también para que se cumpla la palabra en 1 Corintios capítulo 1 verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mucha gente no alcanza a comprender este poder. Pero gracias sean dadas a Dios que a nosotros los chiquillos, a nosotros los pequeños nos escogió y nos ha dado de su Espíritu Santo. Quiero hacerte una pregunta, amado oyente. ¿Qué tan a menudo ora usted en el Espíritu Santo? ¿Qué tan a menudo usted habla en lenguas? ¿Qué tan a menudo usted siente la gloria de Dios en su vida? Quiero decirle, amado oyente, amado amigo, que la evidencia que una persona bíblicamente aparece, que una persona llena del Espíritu Santo, es cuando ha hablado en otras lenguas. La Biblia así dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Pero Dios, amado amigo, amado oyente, Dios quiere llenarte con el poder de su Espíritu Santo. Él quiere que usted hable en lengua de tartamudos. Él quiere llenarte de poder. El Espíritu Santo es poder de Dios. Es el mismo Dios. El Espíritu Santo es lo más glorioso. Si usted no ha tenido esta experiencia, amado hermano, amado oyente, dígale: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Quiero hablar en otras lenguas. Quiero sentir tu gloria. Quiero sentir esa experiencia que sintieron los apóstoles. Note usted bien que la Biblia, cuando dice ellos fueron llenos del Espíritu Santo, la Biblia en ninguna parte dice que ellos se iban hacia atrás. En ninguna parte de Hechos de los Apóstoles, de la vida de los primeros cristianos, que se caían hacia atrás cuando eran llenos del Espíritu Santo. Pero dice que hablaban en otras lenguas. En Hechos capítulo 10 habla de Cornelio. Y decía el apóstol Pedro: ¿puede acaso impedir que estos sean bautizados como nosotros?
porque les oían que hablaban en lenguas, porque ya habían sido testigos. Pedro, el apóstol, vio cómo ellos, los gentiles, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue esa evidencia? Que hablaban en otras lenguas. Te pregunto, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Como número uno, debes arrepentirte. Dile: Señor, perdona mis pecados, limpia mi corazón. Porque algo que impide la gloria de Dios en nuestras vidas muchas veces es el pecado. Y decirle: Señor, perdóname. La Biblia dice en el libro de San Mateo capítulo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. También dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona pobre en espíritu es una persona que reconoce: Señor, yo necesito de ti, necesito de tu presencia. Me siento solo, Señor, ya no puedo más. Me siento vacío, Señor. Yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú respondes mis oraciones, pero yo quiero algo más profundo, yo quiero algo más glorioso en mi vida. Quiero sentirte en mi corazón, quiero que entres en mi vida. Y usted empieza a pedirle, usted primero se arrepiente, luego empieza a decirle: Señor, te necesito en mi vida, entra en mi corazón. Y como número 3, empiece a adorarlo. Empiece a adorarlo. Empiece a buscar su presencia, a elogiar, a engrandecer el nombre del Señor Jesucristo. Y tal vez usted va a empezar a llorar y va a empezar a sentir algo sobrenatural en su vida. Un escalofrío, un calor. Y usted no pare, no le dé miedo, usted siga entrando en adoración hasta que de un momento a otro usted va a ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Nunca olvide esto, que el Señor nos ama, iglesia, y el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es Dios mismo, y cuando Él venga por su pueblo, Él va a tomar lo que es de Él. Quiero decirle, amado oyente, en esta hora, que es mi deseo que el Señor sea llenando tu vida con el poder de tu Espíritu Santo. ¿Y dónde tú puedes ser lleno? En tu casa, en tu habitación, en tu alcoba, allí en el taxi donde estás manejando, en tu vehículo. En este momento el Espíritu Santo te puede llenar. Oh, en este momento el Padre de la gloria puede depositar sobre ti su aroma, su gloria. Estés donde estés, Él te puede visitar. Él te puede cubrir con su manto de justicia. Y yo quiero hacer una oración por ti en esta hora, y empezar a rogar al Señor Jesucristo. Y si usted quiere orar conmigo, hágalo. Allí en tu habitación, allí en tu lugar de trabajo, allí en tu vehículo, allí donde tú estés, ahí está el Señor mirándote. Dígale: Señor, te necesito. Sé propicio a mi pecador. Perdona mi insensibilidad. Perdona, Señor, mi falta de búsqueda, porque aún hay más para mi vida. Note usted, amado oyente, que el Señor le dijo a los discípulos: esperen en el aposento alto hasta que sean llenos. Ellos esperaron pacientemente. Ellos buscaron, estaban en oración y ruego hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Oh Señor, en esta preciosa hora invoco tu nombre, amado Padre, Jesús de Nazaret. Tú conoces, Señor, a cada oyente, a cada hermano. Tú conoces, Señor, la iglesia, tu cuerpo, Señor, cómo está. En esta última hora, en este último tiempo, yo te ruego, Señor, envía
un mover de tu Espíritu Santo como nunca antes, Señor. Enciende esta ciudad de Pasto. Enciende con ese fuego de lo alto. Que cada amigo, cada oyente, cada hermano, tu iglesia sea llena de tu Espíritu Santo. Perdona los pecados de tu iglesia. Perdona los pecados de tu pueblo, Señor. Santifícalos. Tu sangre nos limpia de todo pecado. Y ahora mismo, Señor, envía esa cobertura de tu Espíritu Santo sobre cada oyente. Señor, que ellos puedan ser testigos de tu poder. Que ellos puedan hablar en otras lenguas según tu Santo Espíritu les dé que hablen. Yo te ruego, soberano Dios, envía tu gloria ahora mismo. Alguien puede estar siendo ministrado en este mismo momento. Llénalo, Señor. Llénalo con el poder de tu Espíritu Santo. Séllalo, Señor, para el día de tu redención. Séllalo, Señor, para el día de nuestra redención. Séllanos, Señor. Tu iglesia, Señor. Avivamos el fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Una vez, amado oyente, usted sea lleno del Espíritu Santo. Sígalo avivando todos los días. Y no lo contriste. No contriste el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. ¿Necesitas oír una palabra que transforme tu vida? En Lluvias de Bendición, tú escuchas el potente mensaje de la palabra de Dios.